Estas decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos ha generado también como las dudas sobre cuáles son las opciones que pueda tener la industria petrolera venezolana. Cuando se emitió la licencia a favor de Chevron, usted decía que habíamos vuelto a la política petrolera de los años de Gómez. En esta ocasión, ¿cuál es su análisis? Bueno, mira, cuando yo critiqué mucho el hecho de que el gobierno venezolano hubiera aceptado las condiciones de la licencia 41 del 22 de octubre, porque en ella se decía claramente que la Chevron no podría pagar ni regalías ni impuestos petroleros al Estado venezolano, pero además PDVSA no podría operar ni podría controlar las actividades petroleras y no recibir dividendos. Es decir, de un solo plumazo, aquí se derogaron las reservas de la Constitución, el artículo 202, 203 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ese era fundamentalmente mi cuestionamiento, porque quienes hicimos los acuerdos con las empresas transnacionales petroleras fuimos nosotros. En el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ellas pueden estar, y de hecho estaban durante mi periodo con el presidente Chávez, pero subordinados a nuestras leyes, subordinados a la Constitución. Venezuela era la que tenía el control de las operaciones petroleras y por supuesto pagaban regalías, impuestos petroleros, y Venezuela, PDVSA obtenía los dividendos por ser socio mayoritario. Eso es lo que nosotros llamábamos la política de plena soberanía petrolera. Esa política ha sido derogada de facto. Ha sido derogada por el gobierno de Maduro, no solamente por la licencia de Chevron, sino que en el 2018, Maduro, luego de la racia violenta contra los trabajadores de la industria, bueno, Maduro emitió un decreto, el 3068, que le dijo a Quevedo que podía hacer lo que mejor considerara para el sector petrolero, y le entregaron el control de las operaciones a las operadoras en la faja. Es decir, Venezuela en términos de política petrolera retrocedimos muchísimo. Las áreas operacionales fueron entregadas a sectores privados sin capacidad y sin experiencia, en una figura de cuestionable legalidad porque van contra la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En ese proceso, todo este proceso del 2014 hasta este momento, la industria petrolera ha perdido el 70% de sus capacidades productivas. Es decir, nosotros producíamos en el 2013 3 millones de barriles de petróleo, era nuestra cuota en la OPEP. Hoy día escasamente producimos 918.000 barriles día. Pero no solamente eso, sino que PDVSA se ha debilitado muchísimo en sus capacidades operacionales. De la industria salieron más de 30.000 trabajadores en todo este desastre del éxodo migratorio venezolano, después de las detenciones masivas y la militarización con Quevedo. Bueno, los gerentes que manejaron la industria durante 10 años salieron de allí y, en fin, la industria fue militarizada y entregada a los distintos sectores políticos. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Bueno, que la empresa no puede hacerse cargo de las áreas de PDVSA, de las áreas que deja la Chevron, de las áreas que deja la Eni, de las áreas que deja Repsol, que no es que la deja, ojo, sino que el gobierno norteamericano les levantó, les quitó la autorización que había. Ojo, yo no estoy de acuerdo con las sanciones, para nada. Me parece que son repudiables. Pero lo que estoy en desacuerdo es que hayan disminuido tanto las capacidades de PDVSA que ahorita no nos podemos hacer cargo de la producción de petróleo. Estamos hablando con el ingeniero Rafael Ramírez, analizando la decisión de los Estados Unidos de reactivar sanciones contra Venezuela, específicamente en la industria petrolera. Usted nos estaba explicando cómo la industria petrolera nacional se quedó sin capacidad de poder absorber las actividades de estas empresas que, de acuerdo con estas resoluciones recientes del gobierno de Estados Unidos, tendrían que salir de esos espacios de operación. Explíquenos un poco más cómo ha evaluado esto. Sí, entonces, ¿qué pasa? De los 918.000 barriles días de petróleo que se producen actualmente, la Chevron produce 240.000. Cuando digo que la Chevron produce, es porque el gobierno permitió que la Chevron, de acuerdo a los términos de la licencia, fuera el que estuviera al frente de las operaciones. Los gerentes son de la Chevron, los ingenieros son de la Chevron, el personal es de la Chevron, la logística, los costos, el diluente, todo es de la Chevron.
Eso nunca había pasado en nuestro país, sino, repito, en la época de Juan Vicente Gómez. Por otra parte, en la faja petrolífera Orinoco, los que operan son los chinos y operan los rusos. Y después luego vienen las empresas europeas, a las cuales también les quitaron las autorizaciones del Departamento de Estado llamadas las Comfort Letters, que les permitían producir y exportar petróleo venezolano. Entonces, en este momento, lamentablemente, PDVSA, nuestra otrora gran empresa nacional, solo produce 270.000 barriles días con esfuerzo propio, es decir, bajo su gestión directa, pero con el agravante de que no son, la mayoría de esos campos son operados por privados, son como unos malos convenios operativos que se hicieron, enmascarados con la figura de contratos de servicio. Entonces, cuando viene una medida que, repito, estoy en contra de esa medida, cualquier medida coercitiva, yo soy contrario a eso, pero cuando viene una medida de un país extranjero, una potencia extranjera, Venezuela no puede ser que esté tan débil y tan vulnerable como está actualmente. La ministra dice que la ministra no tiene conocimiento del sector petrolero. El presidente de PDVSA no tiene conocimiento del sector petrolero. No hay un plan, una estrategia para hacerle frente a una situación que era previsible, ¿no? Era bastante previsible que esto sucediera. PDVSA está desmantelada, los campos fueron abandonados, incluso todos nuestros equipos y materiales fueron canibalizados, vendidos como chatarra, y los muchachos no están. Los muchachos que levantaron y mantenían la industria petrolera no están. Hay trabajadores, por supuesto, y siempre son la parte más importante de la industria, pero no hay la capacidad técnica ni de dirección para hacerle frente a una circunstancia como esta. Yo siempre repito que no es la primera vez que los Estados Unidos nos sancionan. A nosotros en el 2010 nos impusieron sanciones a PDVSA porque Venezuela, bueno, teníamos relaciones soberanas con Irán, pero nosotros tomamos nuestras medidas. Nosotros compramos taladros chinos, nosotros compramos buques, nosotros teníamos otras empresas proveedoras de servicios y nosotros no nos cayó un solo barril desde el 2010. Hicimos frente a esto. Entonces, eso es lo que yo digo, un gobierno en una empresa tan importante para el país como PDVSA no puede actuar, bueno, como subestimando, banalizando, como si no importara. Fíjate que otros países, hay ejemplos, pues otros países petroleros como Rusia e Irán han estado sometidos a peores sanciones y bloqueos verdaderos. Sin embargo, Rusia sigue produciendo 10 millones de barriles diarios de petróleo, Irán está en 3,4 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, no se puede, el mercado no puede ignorar lo que le pase a Rusia o Irán. En cambio, en el caso de Venezuela, ¿a quién le importa lo que está produciendo Venezuela? Venezuela ha caído en el ranking del petróleo mundial. Estados Unidos ahorita produce 12.800.000 barriles de petróleo y tiene fuera, muy cerca de Venezuela, en Guyana, pues que ha sido increíble, están produciendo 670.000 barriles de petróleo. Pero además el petróleo que se llevaba la Chevron hasta ahorita, que le entregaron esas condiciones, es el petróleo más barato del mundo para los americanos. O sea, no se trata de que hubiera una razón de tipo económico, no. Chevron quería seguir haciendo ese gran negocio que hizo, pero la administración norteamericana tiene otras prioridades y tiene otros asuntos con Venezuela. Ya no es el petrolero, son los migrantes. Es una cuestión también de una posición geopolítica distinta en relación a Biden, en relación a Venezuela. Pero no es el petróleo, y es una cosa lamentable. Mira, cuando yo estuve ministro con Chávez, teníamos a George Bush. Nadie puede acusar a Bush de chavista, pero producíamos 3 millones de barriles de petróleo. Si hoy día, bueno, de todas maneras se lo piensan porque es 1 millón de barriles, imagínate cómo era teniendo 3. Nosotros enviamos todos los días 1,5 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Es decir, éramos un país poderoso en el sector petrolero. Yo escribí hace unas semanas un artículo llamado El Poderío Nacional. Si tú no tienes poderío nacional, si tú disminuyes tu importancia en el escenario internacional, cualquiera te patea. Bueno, ahí no está este señor en El Salvador, pues pateando a nuestros venezolanos. Eso hubiera sido impensable que sucediera antes. Venezuela ha perdido ese poder porque el poder del Estado venezolano, la nación, bueno, esta gente se ha pulverizado. Tenemos 7,5 millones de muchachos fuera del país.
tenemos una producción que cayó 70% de la producción petrolera, no son capaces ni siquiera de producir combustibles para nosotros mismos, han saqueado el arco minero, una economía que es más extractivista que nunca, una economía que cayó 80% respecto al 2013. Entonces es un país muy endeble, un país muy vulnerable y que, bueno, no creo que esté en capacidad de hacer frente a los retos de la geopolítica. Tú ves la situación de México. Estados Unidos mete tasas contra México, aranceles, y la presidenta de México. No se trata de insultar, no se trata de agredir, se trata de tener fuerza para tener una posición nacional en defensa de los intereses. En este sentido, fíjese que como estamos hablando de toda esta reconfiguración del cuadro mundial, el presidente Donald Trump ha tratado de acercarse a Rusia para que cese la guerra en Ucrania. Venezuela ha tenido siempre esta muy buena relación con China y China parece estar respondiendo en términos de poderío a la política de Estados Unidos. En ese contexto, esa relación que tiene Venezuela con China, ¿qué tipo de ventaja le puede ofrecer? O si allí en esa relación Venezuela no tiene mucho que ofrecer por la deuda que tiene con China. Pues no tiene mucho que ofrecer, porque todo lo que se había acordado hacer con Chávez en relación a China, esta gente lo desatendió. Mira, China tiene permisos, tiene empresas mixtas para producir hasta 1 millón de barriles día en el país, porque nuestro acuerdo era enviar el petróleo a China, pero siempre que los chinos lo produjeran con nosotros. No era quitar petróleo a otros mercados para enviárselo a China, sino que ellos lo produjeran. China solo produce 100.000. China con Maduro suspendió todas las inversiones importantes en el sector petrolero. Bueno, claro, le llegan 300.000 barriles con descuento, por supuesto que los toma, pero no era el plan original. El plan original era que China estaba haciendo un acuerdo con un país importante que ofrecía y que tenía potencialidades para que la relación fuera aún mayor. Ahorita no. China tiene su propia discusión con los Estados Unidos. Esta es una discusión entre países capitalistas. Este es un tema que no es ideológico. Este es un tema de mercados. Este es un tema de la economía que está en disputa. O sea, aquí no entra nada que tenga que ver con un tema ideológico como era antes o como fue hace muchos años. Aquí hay que tener en este mundo que está hegemónico por el capitalismo, nosotros tenemos que tener nuestros intereses defendidos por las capacidades nacionales, como hace por ejemplo Brasil, como hacen otros países, pues, que no han abandonado sus capacidades y repito, como ha hecho Irán y ha hecho Rusia. Nadie puede decir que Rusia ha sido menos sancionada que Venezuela, al contrario, las sanciones sobre Rusia son terribles, monstruosas, pero ahí están, produciendo 10 millones. ¿Tú crees que a los rusos que Putin se le iba a ocurrir intervenir Rosneft, meter preso a Igor Sechin, meter preso a los gerentes? No, ellos saben que esa es la base de su economía, pues.